Esta receta es de gianduja, mango y maracuyá. Este pastel tiene muchas partes y varias de ellas tienen que estar en reposo durante varias horas. Entonces hay que hacerlo en orden para que no te quedes esperando a que una parte repose el tiempo suficiente mientras la otra ya está lista. Entonces, si lo haces de esta forma, pues te va a quedar mucho mejor la distribución del tiempo y vas a terminar más rápido. Entonces lo primero que hay que hacer es el cremoso de mango y maracuyá que va a ir en el relleno, porque tenemos dos, uno que es en la decoración y otro que es en el relleno. Mezcla los purés de mango y maracuyá y caliéntalos hasta unos 45 grados. Si no tienes termómetro, pues solo caliéntalos un poco. Después vierte estos purés calientes sobre los huevos que están mezclados con el azúcar. Esto es igual que en una crema inglesa o en una crema pastelera. Estamos temperando los huevos para que la cocción de la proteína o la coagulación de la proteína sea como más pareja y entonces la textura nos quede perfecta. Ahora solo regresa a la cocción esta mezcla de huevo, azúcar y frutas y manténlo en constante movimiento para que no se te haga ningún grumo. Y en verdad no te confíes, dedícale todo el tiempo que necesites a hacer esta preparación, porque si lo dejas a un lado mientras estás haciendo otras cosas, puede que el calor pues se acumule más en la parte de abajo y entonces la coagulación de la proteína sea dispareja y entonces tengas grumos. Lleva esta preparación hasta los 82 grados y está lista. Si no tienes un termómetro, pues solo fíjate que cambie la textura, que no hierva y que no haga ningún grumo. Aunque lo cocines bien, suelen hacerse unos pequeños grumos, entonces pásalo por un colador para quitar todos aquellos que se pudieron llegar a hacer. Espera que el cremoso esté a unos 55 o tal vez 50 grados para que agregues la gelatina. Esto es para no quitarle fuerza de gelificación pues a la gelatina. Con el calor residual de la mezcla vas a poder derretir esta gelatina sin problemas. Sabes, cuando hago este tipo de recetas la cocina se puede ensuciar demasiado, entonces me mantengo constantemente limpiando las superficies y los trastes para que esto no pase. Agrega la mantequilla cuando la preparación esté a unos 40 o 45 grados, dependiendo de qué textura tenga tu mantequilla o qué temperatura tenga también. O sea, si está muy fría, ponla a 45 grados. Y si está pues ya en punto pomada o a temperatura ambiente, pues ponla cuando esté a unos 40 o 38 o 35 grados. No sé si lo alcances a notar porque tal vez no hayas hecho esto muchas veces, pero hay como ciertas gotitas de grasa suspendidas en toda la preparación, o sea, no están bien mezcladas. Esto significa que la grasa, o sea, la mantequilla no está bien mezclada con todos los demás ingredientes, o sea, están separados, digamos. Y esto está mal porque el sabor, así como la textura, no van a estar bien desarrollados como si la mantequilla estuviera bien distribuida en toda la preparación. Puedes utilizar un procesador o una licuadora para perfeccionar la textura y el sabor, y creo que ahora sí se nota la diferencia entre una mezcla que está bien emulsionada y una que no. Ahora la textura será súper cremosa y aparte no va a dejar un residuo de grasa en la boca. También el sabor y el aroma se intensifican muchísimo. Yo estoy utilizando un molde cuadrado de 18 centímetros. Puedes utilizar el que tú quieras, solo toma en cuenta que el cremoso tiene que estar lo suficientemente grueso para que se sienta bien dentro del pastel. No tiene que estar ni muy grueso ni muy delgado. También toma en cuenta que vamos a poner un bizcocho y que también tiene que haber espacio para la mousse de chocolate, si no los sabores van a estar como desequilibrados. Ahora hay que preparar la gianduja para que esté disponible para las demás preparaciones en las que la vamos a ocupar. Lleva todas las avellanas de la preparación al horno a unos 180 o tal vez 160 grados para que se tuesten y se doren. Esto también te va a permitir que puedas pelar todas las avellanas sin ningún problema, pero tampoco te preocupes tanto si es que no puedes quitarle a una avellana toda la cáscara o alguna parte de la cáscara, no hay ningún problema. Solo toma un puñado de avellanas y frótalas en tus manos para que todos los pedazos de cáscara caigan. Pero en serio no te preocupes, no pierdas mucho tiempo en esto porque no tiene sentido, ya que no se va a sentir la cáscara que se te haya ido en la preparación. Antes me daba miedo hacer el caramelo en seco porque este se amarga si es que te pasas de cocción, pero con el tiempo he aprendido a notar los detalles que hacen que te quede bien. O sea, uno es el color, que es este color que estás viendo aquí, que no es como tan oscuro, pero tampoco es tan claro, porque si está muy claro, pues no vas a desarrollar bien el sabor. Y el otro es el aroma. El aroma te va a decir si es que ya está. Si ya huele amargo, significa que no está, o sea, que se te pasó de cocción. Extiende esta mezcla de caramelo y de avellanas para que se enfríe más rápido y entonces puedas molerlo pues lo antes posible. Y esto es cuestión de tiempo. Solo tienes que seguir moliendo y moliendo y moliendo y moliendo hasta que tengas esta textura. Vas a notar que esta crema está súper caliente, entonces nos va a ayudar a que podamos derretir el chocolate. Pero en verdad está muy caliente, a lo mejor suena raro, pero en verdad se calienta demasiado. El chocolate que utilicé estaba guardado en el refri, entonces estaba más frío de lo que esperaba y tuve que ocupar el calor residual del vapor del agua que herví para poder terminar de derretir y tener la gianduja lista.
Puedes llevar esta preparación al refrigerador para que cristalice o dejarla afuera, como quieras. Insisto en que recuerdes seguir el orden de las preparaciones para que te sea más fácil, divertido y tranquilo hacer este pastel. Para tomar la glucosa, moja tus dedos para que no se te pegue en ellos. Y junto al agua y al azúcar, llévalo al fuego hasta que esté a unos 103 grados. Ahora toma la leche condensada y agrégale el chocolate. La manteca de cacao del chocolate y de la gianduja nos va a ayudar a que esto solidifique junto a la gelatina y a la glucosa y a la leche condensada. O sea, todos estos ingredientes están aquí para que podamos hacer un líquido que solidifique una vez que entre en contacto con el frío de la tarta. Agrega la mezcla de agua, glucosa y azúcar aun cuando esté caliente a esta preparación para que derritas el chocolate y mezcles todos los ingredientes. Esta mezcla tiene que estar aún caliente para que puedas agregar la gelatina y esta se disuelva súper bien. En este glaseado tenemos exactamente el mismo problema que vimos en el cremoso de mango y maracuyá. O sea que tenemos una parte de agua de la mezcla de azúcar, glucosa y agua y una parte de grasa de la gianduja, del chocolate y de la pasta de avellanas, también de la leche condensada. Entonces, para evitar que la parte de agua y de grasa se mantengan en suspensión y que se separen, lo que vamos a hacer es pasarlo por la licuadora, por un mixer o por un procesador para que la emulsión sea correcta. ¿Notas la diferencia en textura y en color? Ahora se ve como más claro y también se ve más brillante. Y la textura también se ve como más pesada o más cremosa, digamos. Tapa tu glaseado con plástico que toque la superficie para que no se haga ninguna costra mientras reposa toda una noche en refrigerador. Ahora hay que hacer el segundo cremoso que va a ir en la decoración. Solo hay que mezclar los huevos, las yemas, el azúcar y el puré de frutas. Llévalo a baño María y cocínalo hasta los 74 grados. Y el procedimiento es exactamente igual que las preparaciones pasadas. Agrega la gelatina y una vez que esté disuelta, agrega la mantequilla cuando esté a unos 45 o 40 grados. La diferencia entre este cremoso y el cremoso anterior es que este tiene una textura más firme y más gelatinosa, entonces esto nos va a permitir montarlo y entonces que podamos decorar nuestro pastel. Guárdalo en refrigeración con plástico durante una noche para que lo ocupes al siguiente día. Para el bizcocho que va a ir en la base del pastel necesitamos hacer un polvo de almendras. Compra unas almendras que ya estén fileteadas y peladas, porque si compras unas que estén completas te va a ser más complicado estar pelando una por una. Necesitamos un polvo fino para hacer este bizcocho, entonces mezcla la cantidad de azúcar glass y de polvo de almendras de la receta y llévalo al procesador para que lo puedas moler. Esto nos va a permitir moler más la almendra, porque si lo hiciéramos sin el azúcar glass, entonces sacaría la grasa que tiene y sería como una pasta en lugar de una harina. Ahora solo tienes que pasarlo por un colador para cernir este polvo y entonces que no se te haga grumos cuando lo mezcles con el merengue. Seguramente te van a quedar al final unos cuantos pedazos que no van a pasar por el colador, pero no te preocupes, estos los puedes poner en la mezcla porque no nos va a afectar para nada, al contrario de una mezcla de macarons, por ejemplo. Yo utilizo un poco de ácido cítrico en esta preparación porque esto me ayuda a desnaturalizar un poco la proteína del huevo y entonces que mi merengue sea más estable. Pero no es indispensable, entonces no te preocupes si no lo tienes, puedes hacer el merengue sin ningún problema. Comienza con una velocidad baja para que las burbujas de tu espuma sean pequeñas y entonces sea más estable. Conforme vaya pasando el tiempo, ve aumentando la velocidad hasta que tengas un merengue bastante firme. Y el azúcar se va agregando poco a poco una vez que el huevo ya está esponjado. No lo agregues desde el principio, agrégalo una vez que esté así. Otro detalle muy importante es que tus claras tienen que estar a temperatura ambiente. Si están frías, no te va a salir muy bien el merengue. Y por último, agregan unas 3 veces el polvo de almendras junto con el azúcar glass y haz este movimiento para que no pierdas nada de volumen. Se me olvidó ponerle vainilla, entonces lo puse hasta este momento, pero tú lo puedes poner desde el principio para que te evites volver a mezclar todo. La idea es que te quede bien bonita esta mezcla, entonces hazlo muy poco a poco y con cuidado, haciendo el movimiento que te enseñé antes para que te quede así. Prepara una charola con papel encerado y ponle un poco de la mezcla que hicimos antes para asegurar el papel y que este no se mueva en cuanto empecemos a extender todo el bizcocho. Desde ahora comienza a extender el bizcocho, porque si solo lo pones en una parte te va a ser más complicado después extenderlo en toda la charola. Con una espátula comienza a extender todo el bizcocho poco a poco hasta que te quede bien liso. Puedes ir quitando un poco de los excesos si es que te hace falta. Llévalo al horno a 180 grados durante 17 a 22 minutos. Entre más lo cocines, más crujiente va a estar, entonces tú decides si lo quieres más suave o más crujiente.
Por último, corta las piezas de bizcocho que necesites con un cortador que sea del tamaño necesario para que le quede bien al pastel. Te recomiendo que guardes estos bizcochos sobre un papel encerado para que no se te peguen a la charola y resérvalos un momento hasta que los vayas a utilizar para ponerlos en el pastel. Como hicimos el cremoso desde el principio, ya lleva varias horas congelándose, entonces ahorita ya está bastante sólido como para que lo puedas cortar. Córtalo exactamente al mismo tamaño que los bizcochos y resérvalo en el congelador hasta que lo vayas a utilizar. Para este pastel hice una mousse con base de crema inglesa, entonces mezcla las yemas y el azúcar y bátelas un poco hasta disolver un poco el azúcar. Después lleva la crema y la leche mezcladas a calentar y vierte este líquido caliente sobre las yemas y el azúcar. Esto es para temperar las yemas, así como lo hicimos en el primer cremoso de mango y maracuyá. Después regresa este líquido a cocción y llévalo hasta los 82 grados. Si no tienes termómetro, tienes que checar que tu crema esté en punto nape. Nape significa que la crema tiene que tener una textura correcta como para que cuando sumerjas una cuchara en la crema y pases el dedo en la superficie, dejes una marca y la crema no vuelva a unirse. Entonces, si no tienes termómetro, tienes que llegar a esta textura a fuego bajo y procurando que la crema nunca hierva. Agrega la vainilla y después pasa esta crema por un colador para quitar cualquier grumo que pudo haberse formado. Deja enfriar esta crema con plástico que la tape al contacto para que no se haga una costra y resérvala porque la vamos a ocupar para hacer la mousse. ¿Sabes? Tengo una frustración con la crema comercial que consigues en cualquier lado porque no tiene la cantidad suficiente de grasa como para que la puedas montar hasta el punto que quieras para hacer una buena mousse o una buena chantilly. Sin embargo, he encontrado que el mejor método para hacer que la crema alcance a encapsular la mayor cantidad de aire posible es dejar que se enfríe muchísimo. Las especificaciones dicen que tienes que batirla a unos 4 grados para que tengas el mejor resultado posible. Y tomando en cuenta que la crema va a subir de temperatura con la fricción de la batidora, más o menos yo la congelo a unos menos 4 grados para entonces comenzar a batirla. Pero aún así no es seguro que siempre vayas a tener el mismo resultado con esta crema que no tiene la cantidad suficiente de grasa. Te puse aquí 2 ejemplos para que veas que lo hice en 2 días diferentes con el mismo método y la textura fue diferente. En una olla agrega la gianduja que hicimos antes y también la crema inglesa. Mézclalo súper bien hasta que tengas una textura homogénea y después agrega el chocolate. Para hacer una mousse con crema inglesa tienes que tomar en cuenta que los ingredientes tienen que tener cierta temperatura. En el caso de la gianduja, el chocolate y la crema inglesa, esta tiene que estar de 40 a 45 grados antes de que la mezcles con la crema. También te recomiendo que ya tengas todo a la mano solo para que montes el pastel, porque cuando comiences a mezclar el chocolate con la crema para hacer la mousse, este va a empezar a reducir su temperatura y entonces va a comenzar a cristalizar. Si el chocolate cristaliza antes de que puedas meterlo al molde, se va a arruinar tu pastel. La crema tiene que estar de 7 a 10 grados para que la puedas mezclar con el chocolate. Yo te recomiendo que la dejes en el refrigerador y no la saques hasta que ya la vayas a mezclar con todos los demás ingredientes para hacer la mousse. Agrégala en 2 partes, una para aligerar la mezcla y que la siguiente parte te sea mucho más fácil de mezclar y la otra para terminar de conseguir todo el volumen y la textura. Utiliza una manga pastelera para llenar todos tus moldes más fácilmente y recuerda no dejar ningún espacio porque eso se terminaría viendo cuando decores el pastel. Pon el cremoso de mango y maracuyá y presiónalo para que toda la mousse del centro comience a expandirse y tampoco deje ningún espacio. Por último, pon un poco más de mousse y después el bizcocho que hicimos. Limpia súper bien las orillas para que cuando se congelen no se queden pegadas al pastel. Si no lo haces, tal vez te quede como un acabado medio feo y también te va a ser más difícil desmoldarlo. Y listo, ya que esté todo bien, llévalo al congelador y deja que se congele durante unas 12 horas más o menos. Para la base del pastel hice una galleta sablé. Mezcla la harina, el azúcar glass y la mantequilla que tiene que estar cortada en cubos y bien fría. Pásalo por el procesador para que esto sea mucho más rápido, pero igualmente lo puedes hacer con algún utensilio como una espátula. El objetivo es que tengas esta textura que es de arena. Después agrega el huevo y comienza a mezclar todo un poco. Vierte toda esta mezcla a la mesa y después con una espátula ayúdate para raspar un poco la mezcla hasta que tengas una masa homogénea.
Procura no pasar tanto la espátula para no desarrollar el gluten, y también recuerda que aquí tenemos mantequilla, entonces si agregas mucho calor, esta se va a derretir y te va a ser muy difícil hacer esta masa. Si al final tu masa está muy caliente, dale un reposo en el refrigerador, solo que extiéndela lo más que puedas para que esto sea muy rápido. Te recomiendo que ocupes un papel de horno o un tapete de silicón como lo estoy utilizando yo para que te sea fácil mover la masa. Y estira tu masa hasta que tengas unos 3 milímetros de grosor más o menos. Ve poniendo un poco de harina mientras estiras esta masa para que no se te pegue ni al rodillo ni al tapete. Y después tápala con otro papel de horno o con otro tapete de silicón y llévalo al congelador durante 20 minutos antes de poder cortarla. Ya que pase el tiempo, corta la galleta en una forma que esté más grande que el pastel porque nos va a servir como una base, entonces si está al mismo tamaño no nos va a servir como tal, entonces córtala de tal forma que esté más grande. Y listo, hornea esta galleta a 160 grados durante unos 17 o 20 minutos. Para la decoración mezcla misma cantidad de avellanas y de azúcar glass para hacer una pasta de avellana. Y esto es muy fácil, solo tienes que llevar esta mezcla a un procesador o a la licuadora hasta que tengas una textura cremosa. Mezcla la harina, el azúcar glass, los 2 huevos, la pasta de avellana y también la vainilla. Bátelo durante 5 minutos a velocidad media y llena una taza para café a 1/3 de capacidad. Este bizcocho infla demasiado en el microondas, entonces no llenes tanto el recipiente porque si no el bizcocho al calentarse y al cocerse se va a derramar por los bordes. Después de 2 minutos y medio pasa un cuchillo por las orillas para que te sea fácil desmoldar este bizcocho. Y con mucho cuidado para no quitar el volumen que se obtuvo en la cocción, comienza a partir el bizcocho pero sin aplastarlo, para que tengas unos pedacitos bonitos para que te sirvan de decoración. La mousse de chocolate ya debería de estar bien congelada, entonces te va a ser muy fácil desmoldar estos pastelitos. Y a esto me refería con que tenías que llenar bien los espacios del molde donde montamos el pastel, porque si ves están bien lisos y eso nos va a permitir que podamos verter bien el glaseado sin ningún problema. Y hablando de glaseados, saca el glaseado que reposó durante una noche del refrigerador y ponlo a baño María para calentarlo. Tu glaseado tiene que estar a 35 grados para que lo puedas utilizar. Yo te recomiendo que lo calientes a 40 para que la temperatura no se baje más de los 35 grados mientras estás acomodando todo tu espacio para poder glasear tus pasteles. Si tienes un termómetro de sonda te recomiendo que lo ocupes en esta preparación para que vayas viendo a qué temperatura está tu glaseado. En lo que terminas de acomodar todas tus piezas para el pastel, este ya debería de estar a la temperatura correcta para glasear. Y mira, como yo no tengo recipientes tan grandes y tampoco tengo mucho espacio, lo que hice fue dividir en 2 tandas todos mis pasteles para poder glasearlos. Entonces primero glaseé 4 y luego otros 4. Y la cantidad de glaseado en la receta está exacta para que puedas glasear tus 8 pasteles. Entonces si quieres glasear los 8 pasteles de corrido no te va a alcanzar. Pero bueno, ahorita te sigo explicando porque me encanta cómo se ve esto. Entonces ahorita me callo y seguimos hablando. Utiliza un par de palillos de brocheta para que te sea fácil mover el pastel y quitarle los bordes de abajo, o sea, esa orilla que sobra y que queda como colgando del glaseado, porque eso se va a ver feo una vez termines el pastel. Es muy fácil, solo ayúdate de los palillos y de la rejilla para poder pasar como la orilla de abajo del pastel y así quitar esas como puntitas que están colgando. Por último, ayúdate de una espátula, de un tenedor, de una cuchara o lo que tengas a la mano para que puedas poner este pastel sobre la base de galleta y ponerla súper bien centrada. Ya solo repite esto con todos los demás pasteles que tengas y guárdalos en un lado que esté fresco para que no comience a derretirse el chocolate. ¿Recuerdas que te dije que no iba a alcanzar el glaseado para glasear los 8 pasteles de corrido? Bueno, recoge todo el glaseado que tengas en la charola que utilizaste y vuélvelo a calentar a unos 40 o 35 grados. Y perdón, borré un video de cuando estaba montando el cremoso de mango y maracuyá, entonces pues solo te digo que tienes que batir el cremoso de mango y maracuyá, que es para la decoración, que reposó durante una noche en el refrigerador, y ocúpalo en una manga para poder decorar tu pastel como quieras. Y nada más, espero te haya gustado y muchas gracias por ver.